Hola, hola, hola. Aquí estamos hoy en Coruña, en un entorno súper especial, porque vamos a tener hoy aquí un encuentro con gente del sector, con anfitriones, con personas que están en el mundo del alquiler de corto plazo y de Airbnb. Y tenemos a mi lado a Blanca y a Álvaro, que ya lo conocéis muchos y también lo habéis seguido por el canal. Y Blanca es una persona que gestiona vivienda vacacional aquí en Coruña y además es líder de la comunidad del grupo de anfitriones de Airbnb en Galicia. Y se nos ha ocurrido reunirnos aquí un poquito para hablar un poco sobre el futuro del sector. En el futuro del sector tenemos cosas que prometen y cosas que amenazan, ¿no? Álvaro, ¿cómo estás viendo un poquito estas cosas de buenas y de malas que nos vienen encima? Pues estamos viendo, yo veo cosas buenas, por ejemplo, viene normativa europea con la armonización de los registros, que puede ser algo muy positivo. El tema de la información fiscal que ya tenemos en España, que se extienda y que se armonice en Europa, puede ser muy positivo. El tema del IVA no era especialmente positivo, pero bueno, era una forma de armonizarlo todo, ya veremos en qué queda aquello, cómo se hace. Y luego en territorio nacional, pues estamos viendo algunos ayuntamientos más beligerantes con la vivienda turística, otras comunidades autónomas, por ejemplo, yo vengo de Andalucía, donde se establece un borrador bastante positivo para la vivienda turística, entonces está viendo un poco un movimiento encontrado, ¿no? Vemos por un lado quizás las comunidades autónomas, las consejerías de turismo sí están apostando por la vivienda turística y en los ayuntamientos hay algunos que están operando desde la racionalidad, de establecer medidas proporcionales, sostenibles y justas, y otros que están operando desde el sentimiento, la emoción y la captura de votos. Y bueno, pues yo creo que espero que la tendencia sea la que están teniendo quizás desde las consejerías de turismo de las diferentes comunidades autónomas, apostando por un sector que ha venido, bueno, que ha venido para quedarse, no, que ha venido, se ha quedado y va a seguir aquí. Blanca, ¿y tú qué sensación estás teniendo con la gente en el día a día, ¿no? Porque este sector da muchas noticias, ¿no? Y hay muchas que van por la línea que ha comentado Álvaro, de cuestiones positivas, como pues la normativa europea, la DAC, o la normativa del registro. Pero esto se traduce en la calle muchas veces en un sentimiento. Tenemos una serie de noticias como muy tóxicas y otra serie de noticias no tan tóxicas. Y ¿tú qué sensación estás teniendo de cómo la gente vive esta evolución del sector? ¿Crees que hay esta mezcla de positivo y negativo o gana esa narrativa tóxica? No, sin duda gana el positivismo en este momento. Como sabemos, cada vez hay más propietarios que se animan a este tipo de alquiler, que quieren poner sus inmuebles a disposición de los turistas o de alquileres de corto plazo. Y pues sí que vemos que se sienten, bueno, más respaldados o quizás que confían un poco más en la normativa que estamos viendo ahora, ¿no? No es tanto esa incertidumbre que había antes de qué pasará si pongo mi vivienda como alquiler vacacional, o había más miedo antes, ¿no?, que el que estamos viendo ahora, y sin duda pues cada vez yo creo que va a haber más. Oye, Álvaro, ¿y tú ves que esta evolución encaja un poquito con esta cuestión social de que hay cada vez, como decía Blanca, pues más seguridad, menos miedo, quizá más información, más canales de YouTube, buenos y mejores, ¿no? Sobre todo muy buenos canales de YouTube. Yo me sé uno de Galicia y otro de Málaga que son muy buenos. Que son buenísimos, buenísimos. Sí. Y incluso también actividad, ¿no? Asociaciones, encuentros como este. Va un poco el conocimiento, como decía Blanca, permeando la sociedad y se quita un poquillo ese miedo, ¿no? Claro, a fin de cuentas lo que está ocurriendo es que este sector se está profesionalizando, y cuando utilizo la palabra profesionalizar en un sentido amplio, no técnico. Sí. Cada vez el que está entrando aquí, ya sea como explotador particular, como gestor local, como propietario que cede en explotación, tiene más conocimiento. Al tener más conocimiento sabe dónde se está metiendo y el marco jurídico pues cada vez es más estable. Yo no aspiro jamás a que en España tengamos una seguridad jurídica plena, no lo creo, que no creo que vaya a pasar nunca, pero sí que es verdad que hay un cierto grado de estabilidad y de seguridad a la hora de saber dónde te metes. Es decir, que el que entra ahora en una vivienda turística tiene a su disposición toda la información que necesita. Toda. Otra cosa es que sepa buscarla, ¿no? O sea, puede ir a un canal como el tuyo, como este que estamos ahora, y buscar información, o meterse en otro de cómo me hice rico en 3 días con 17 Airbnb en su arriendo. Hay dos opciones, la información y la fantasía. Entonces, hoy en día sí hay información para este sector y se pueden hacer las cosas bien. También el exceso de información a veces asusta, ¿no? Hay gente que a lo mejor ve todas las obligaciones que tiene y dice no me meto. Pero, oye, cuidado, quizás es que no tenías que meterte. Porque cuando te metes aquí sí tiene una parte muy bonita, una parte muy rentable, pero tiene otra parte. Aquí tiene unas responsabilidades y vosotros que estáis aquí lo sabéis,
brutales. Oye, te quería preguntar sobre la fantasía que comenta Álvaro, porque estamos muy acostumbrados a ver contenido en redes sociales sobre nuestro sector que dicen eso. Oye, en 3 meses subarrendando propiedades y sin arriesgar mucho vas a hacerte multimillonario, ¿no? Y que probablemente la realidad no sea así, ¿no? Y tú ves que la gente tiene esa sensación, llega con esa sensación, porque yo creo que a veces tú que haces trabajo de property manager, tienes que aterrizar las expectativas de las personas que piensan que, como decimos en Galicia, van a ganar montes y moreas, y luego la realidad no es tanto, ¿no? Entonces, que ese trabajo de casar las expectativas de la gente con la realidad, ¿cómo es? Pues efectivamente, como dices, la inmensa mayoría de las veces piensan que van a tener unos rendimientos, pero vamos, inmediatos. O sea, no, como esto es un sector que está en auge y es tan sonado, y pues el que no tiene un amigo que tiene una vivienda vacacional tiene un vecino. O sea, todo el mundo a día de hoy, casi todo el mundo conoce a alguien que está involucrado en este sector. Entonces es eso, nos llegan muchos propietarios nuevos que se piensan que de un día para otro va a estar todo solucionado, pero no solo en el aspecto de que se empiecen a generar reservas en los alojamientos, sino, pues, por ejemplo, las licencias. Se piensan que nada, que no hace falta nada, o sea, que eso es algo que se hace en 2 días y responsabilidades cero. Y hay muchas veces, pues eso, que tenemos que decirles, oye, primero hay que hacer esto, después se anunciará debidamente, cumpliendo con todas las normativas, y un poco de paciencia. Claro. Sí, yo creo que ahí es una evolución en torno al sector, ¿no? Lo que estaba comentando Álvaro, de esta sensación de que hay como dinero fácil, ¿no? Claro. En el sector. Y luego la práctica toca aterrizar muchos aspectos. Fácil poco. Pero hay una cosa que ha dicho Blanca que me gusta mucho, dice, todo el mundo conoce a alguien que toca aquí. Claro, la permeabilidad de este sector es enorme. Antes, tú podías tener un amigo, un conocido que tenía un hotel, un conocido que tenía un rentacar. Ahora, todo el mundo puede conocer a alguien que tenga un coche que ponga un car sharing, que tenga una vivienda turística. Lo que antes se concentraba en 3 manos, ahora se ha distribuido entre todos. Y esto es algo que yo espero que los poderes políticos vean. Es decir, no voy a decir que todos sean efectos positivos, en algunos casos puede haber un efecto negativo, pero generalmente se está distribuyendo la riqueza entre la sociedad. Es decir, muchos defensores del estado de bienestar creen que el estado de bienestar la función es la redistribución. Opinable, pero creen eso. No hace falta redistribuir cuando ya se ha distribuido. Entonces, la ventaja que ofrece este sector, no solo este sector, sino todo el sector que viene por plataformas y economía colaborativa, es la democratización de la oferta. Más pueden participar, mayor competencia, mejores servicios para el consumidor. Entonces, claro, querer parar algo que hace que haya más riqueza en manos de más personas y que beneficie a los consumidores es absurdo. Estamos viviendo incluso en Galicia, ¿no? Que tenemos ayuntamientos de diferentes tonos. Tenemos el Ayuntamiento de Santiago, donde yo vivo, que es un ayuntamiento que se ha manifestado hasta ahora siempre muy en contra del alquiler turístico, y tenemos otros ayuntamientos, concretamente los restantes 300 y pico de Galicia, que no lo han hecho, sino con algunas excepciones puntualmente, ¿no? Entonces, esos ayuntamientos están disfrutando un poco más, como tú dices, de esta mayor permeabilidad que permite esto. Blanca, ¿tú has visto que las personas están reaccionando a esto y sabiendo valorar aquellos ayuntamientos que están a favor y siendo conscientes de lo que está en contra, de lo que está pasando? No está llegando a la calle, ¿no? Oye, aquí no, cuidado, que estos no lo quieren, aquí sí, que esto es interesante. De hecho, has mencionado el caso de Santiago. La inmensa mayoría de los propietarios que buscan información que tienen viviendas en el Ayuntamiento de Santiago están al tanto de la situación. Entonces, claro, muchos de ellos ya van precavidos. Otros, pues efectivamente, nos dicen, oye, ¿dónde hay más facilidades para iniciar la actividad con esto? O a lo mejor, no porque vayan a comprar una vivienda, sino porque tienen varias y nos dicen, oye, ¿cuál preparo? ¿Cuál es la mejor? ¿Dónde hay más facilidades? ¿Dónde veis mejor el turismo? En esta localidad, en esta otra. Y también es cierto que hay muchos ayuntamientos que tradicionalmente son turísticos, en los que ya sabemos que ahí se concentra muchísimo el turismo, sobre todo en el verano, ¿no? Entonces, esto al final no deja de favorecer a otros que a lo mejor no son tan turísticos tradicionalmente, pero pues que están en alza en este momento. Están teniendo un poquito de reparto, claro, ¿no? Es decir, sí. Reparto, sí. Si se llena el que es cabecera, ¿no? El que es tirón, pues los de alrededor rebotean y están un poco también aprovechándose un poco de eso. ¿Sí? Los cercanos siempre se benefician. Sí.
Yo creo que tenemos la suerte en Galicia, y eso es una de las características que a lo mejor tenemos que comparar con zonas más tradicionales de turismo, como puede ser la Costa del Sol, que tú también conoces, ¿no? Que como tradicionalmente zonas como el norte de España no teníamos acceso al turismo de masas porque no teníamos grandes infraestructuras y iba a decir los channel managers, los turoperadores ni miraban para nosotros de hoy, claro. Tú tienes 400 habitaciones, no, yo tengo 23, oiga, pues ni me llame, ¿no? Entonces, ahora con estas plataformas sí que estamos teniendo un poco acceso a eso, ¿no? Que nos ha colocado a zonas como Galicia, como Cantabria, como Asturias en el mapa y funcionan y tienen tirón, pero sí que es cierto que acusan una estacionalidad muy, muy grande, ¿no? En cambio, en la Costa del Sol habéis visto en los últimos años cómo la estacionalidad, sin haberse reducido, sin haber desaparecido, se ha reducido mucho, ¿no? Las temporadas medias casi son altas, ¿no? Claro, hay zonas donde todavía siguen en la costa, más quizás Cádiz, ¿no? Que incluso la zona más cercana a Cádiz de Málaga, que sigue siendo bastante estacional. Lo que pasa es que hay mucho turismo extranjero, entonces la época de jugar al golf, o sea, las temporadas cambian un poco. Pero zona, por ejemplo, Málaga no tenía turismo antes. O sea, no es que no estuviese situación, es que en Málaga ciudad no iba ni Dios. No iba ni yo. En Málaga ciudad, ¿sabes? No había nadie. Y Torremolinos igual. Era una zona que era solo verano y de repente empiezan a tener turismo en su sentido amplio, porque ya tenemos nómadas digitales, que no sé si lo tenemos acá como turista o no, pero empieza a haber movimiento de arrendamientos de corta estancia durante todo el año. Y esto es un cambio radical, es decir, hay zonas donde antes estaban los meses de verano, que estaban los establecimientos hoteleros que abrían en verano, en Semana Santa, y el resto del año eso era el desierto. Y ahora ves actividad todo el año, eso quiere decir restaurante todos los años, trabajo todos los años, vida durante todo el año, y eso ha cambiado mucho. Y sin duda alguna, la gran protagonista ha sido la vivienda turística, que ha permitido eso sin tener que tener unas infraestructuras enormes, sino los recursos que ya se tenían, sin gastar más recursos. Simplemente los recursos que ya se tenían. Y aparte dándole flexibilidad a la ciudad, porque tú cuando coges un trozo de ciudad y lo dedicas a un hotel, estás marcando que solo vale para uso turístico. Una vivienda turística puede ser uso turístico, puede ser uso residencial. No sé si recuerdas un vídeo que grabamos hace poco con Nacho Chávez de Sevilla, que comentábamos, ¿no? Oye, ¿cuántos hoteles se han abierto en la ciudad que fuesen antiguos edificios residenciales de viviendas? No sé si dijo que el 90%. El 90%. El 90%. Oye, que está muy bien, pero que cuando escuchamos este discurso político que arrebatamos o que arrebatan vivienda residencial, para empezar, eso es falso per se, porque no todo inmueble es una vivienda. Punto número 1, y no toda vivienda forma parte del mercado de arrendamiento de vivienda. Es decir, hay viviendas que no están en alquiler para arrendamiento de vivienda, pues están para trabajadores, para personal desplazado, para estudiantes, vacías. Ahora mismo, hace poco, leí un informe del Ayuntamiento de Sevilla, curioso que lo han sacado ahora después de que hayamos puesto la demanda, pero bueno, eso son cosas mías, donde establecía que el origen de la mayoría de las viviendas turísticas, como ya dijo en otro informe Mala, venían de viviendas vacías. Es decir, no se han arrebatado viviendas a nadie. Vamos a empezar, evidentemente sabemos que no se le ha arrebatado nunca vivienda a nadie, pero que vienen de viviendas que estaban infrautilizadas. Es que las ciudades son un fenómeno muy complejo, ¿no? Y al final, como todos los fenómenos complejos, siempre se trata de una cuestión de gestión de prioridades. Entonces, el espacio en una ciudad es limitado y cuando yo lo dedico a un uso turístico específico, como es un uso hotelero, estoy privando que sea cualquier otra cosa, desde un hospital hasta un colegio hasta una residencial. Entonces, al fin y al cabo, la gestión urbanística es un poco la gestión de todas esas prioridades de tal. Entonces, yo personalmente pienso que un uso como la vivienda vacacional o la vivienda de alquiler turístico que permite moverse entre esa flexibilidad, que lo mismo te vas al turístico puro, que luego te vas al residencial corta estancia para asumir esos usos, como tú dices, pues de trabajadores, de alquileres corporativos que necesitan una estancia más larga, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que aquí también estamos viendo en el norte, ¿no? Es decir, ese uso un poco más no turístico clásico de alquiler corto, ¿no? Que encajaría un poco en la definición de alquiler de corto plazo. Y además, que yo creo que a lo mejor tenemos que hacer esa reflexión de pensar, en una ciudad necesitamos tener un porcentaje, un 2, un 3, un 5% de viviendas que estén en el circuito del alquiler corto, porque si no, cuando venga una persona a trabajar 2 meses en el hospital, o 3 meses en la universidad, o 2 meses en Inditex, y no tenemos dónde meterla, digamos, la sociedad, la ciudad, tiene que ser capaz de ofrecer ese sitio. Usted no se preocupe, puede venir aquí, porque puede estar 2 meses en un sitio. Alguna vez lo hemos hablado refiriéndonos a Málaga, ¿no? Como en algunas empresas internacionales como Google fue importante tener ese parque de vivienda de corta estancia para que se decidieran a instalarse aquí, ¿no? Y Blanca, aquí en Coruña me has comentado alguna vez que estáis viendo también esta demanda de alquiler de corto plazo que no encaja en lo que es el turismo más estándar, ¿no? Sí, efectivamente. Pues te lo comentaba hace poco, que es
muy alta el porcentaje de solicitudes que recibimos, pues de más de un mes o de más de 2 meses, pues eso, de gente que viene a trabajar, de nómadas digitales. Entonces, pues sin duda habría que tener, como has dicho, un porcentaje de alojamientos disponibles para esa gente, ¿no? Porque es algo que se está solicitando. Y además, si no se les facilita ese tipo de alquiler, acabarán recurriendo a viviendas que están en alquiler tradicional. Entonces, entramos en otro problema. Entramos en otro problema, sí. Incluso es una cuestión que yo creo que las ciudades tendrán que plantearse como oferta de servicios que quieren tener. Igual que tenemos, oye, por un lado estamos atrayendo, ¿no? Haciendo publicidad de nuestra ciudad, fantástico, fenomenal. Pero a la gente que venga tenemos que darle servicios culturales, servicios de transporte, servicios de saneamiento, pero también servicios de residencia de corto plazo, ¿no? Pero esto es algo que las ciudades van a tener que ponerse las pilas en buscar, ya no en regular, ¿no? Claro, si es que estamos viendo ahora mismo un cambio de tendencia en el mercado de vivienda que quizás ahora es el principio, pero que es evidente. Hablabas antes de nómadas digitales, esto va más. Esto va a más, quiero decir, cada vez hay más personas, ya no solo nómadas digitales, que tipo freelance o autónomos que van haciendo las cosas como quieren y están un tiempo aquí, un tiempo allí, porque es que el modelo de vida, incluso lo hemos comentado tú y yo, Juanjo, muchas veces, la familia tradicional como existía, ahora está cambiando. Eso cada vez existe menos. Hay más gente que vive sola, que está un tiempo aquí, que está un tiempo allí. Entonces, si la demanda, que a fin de cuentas, la demanda o el mercado, la gente, ¿no? Que es lo mismo, que mercado y gente son sinónimos. Si la gente quiere otras cosas y vive de otra forma, no podemos pretender que ahora, no, porque una persona se compra una familia o coge un alquiler y se tira 40 años allí. Es que eso ya no existe. Eso ya no existe, o mejor dicho, cada vez está existiendo menos. Y el cambio es más temporalidad en los arrendamientos, porque hay personas que a lo mejor están viviendo una meses en Madrid, los 4 meses de verano, pues se quieren ir a Cádiz. Porque están allí mejor, porque lo pueden permitir. O personas que están en Suecia, en Alemania, les permiten trabajar y en vez de venirse una semana de vacaciones, dicen, no, yo me voy desde mayo hasta septiembre. Y muchas veces costeado por las propias empresas. Es que eso es un modelo y nosotros estamos en Europa, ¿no? Y nos podemos mover libremente. Entonces, el mercado residencial tradicional va a cambiar al residencial temporal. Y al residencial temporal, que normalmente vamos a ver cómo se hace siempre online, ¿no? Va a ser ese alquiler, alquiler digital que se realiza 100% online y que muchas veces permite que las personas lleguen a las ciudades puedan integrarse fácilmente, ¿no? En esta vida de la ciudad, ¿no? Pues, oye, yo creo que esto es una cosa muy, muy interesante que tiene este sector que aportar. Me alegra mucho este debate que hemos tenido sobre el futuro del sector. Creo que vamos a tener más ocasiones para debatir un poco sobre esto. El futuro, como siempre, cambia. Cada X tiempo tendremos que hacer uno nuevo. Y decir en qué nos equivocamos y en qué acertamos. Y entonces teníamos la bola de cristal un poco estropeada, ¿no? Pero yo creo que se rompió, se le gastaron las pilas. Pero creo que tenemos mucho importante que aportar en este sector. Sin duda. Por el sentido de hacer cosas más positivas y conseguir que las ciudades sean más abiertas y más dinámicas y que estén más disponibles para toda aquella persona que quiera venir a pasarse 3 meses, por ejemplo, en Coruña, que estamos aquí viendo estas vistas maravillosas y disfrutando de este entorno. No, yo he visto el clima, igual me voy a plantear yo también venir a teletrabajar aquí, que no se está Oye, mal. Blanca, pues tienes que buscar un sitio aquí, Álvaro, que se nos va a hacer coruñés. Sí, no, que con este clima, vamos, sol y aire fresco. Oye, muchas gracias a todos, gracias por estar ahí. Os recuerdo suscribiros al canal, seguirnos en Spotify y muchas gracias a Blanca y muchas gracias a Álvaro por estar hoy aquí. Hasta pronto. Hasta otra.